Amigos míos, ¿cómo están? Nuevamente, retomando lo que significan los temas centrales, pero con una temática totalmente diferente. Algo que es muy importante, el mostrarles a ustedes el lugar donde se practica las diferentes especialidades y, por supuesto, lo que es los servicios fundamentales, las alternativas que tenemos. Y hoy, nuestro estudio se ha trasladado hasta Oxigénate, este centro que realmente muestra no solamente una infraestructura adecuada para el tratamiento de las diferentes situaciones que van presentándose en el diario vivir, sino también por lo que significa algo que es muy importante y nos ofrece hoy la oxigenación, la hiperbárica. De esto estaremos hablando hoy en el tema central junto a la doctora Silvia Larrea, que muy gentilmente está con nosotros y ha aceptado esta invitación para que podamos hacer justamente este tema central. Doctora, un verdadero placer de que nos abra la puerta y esté con nosotros acá en el programa. Buen día, Luis. Buen día a toda la gente que cada sábado nos sigue en el ABC de la medicina. Hoy realmente hemos escogido este tema porque creemos que es muy importante, ¿no? Uno, desde el nombre, creo que mucha gente se debe preguntar, Oxigénate, claro, es lógico que ya a uno le va entrando ese interrogante, ¿no? Oxigénate, ¿a qué se refiere? ¿Por qué el centro lleva este nombre? Y lógicamente luego entramos en materia de la hiperbárica. Bueno, la inquietud ha nacido hace más o menos 8 años, cuando nosotros hemos iniciado este centro Oxigénate, porque hemos entendido a lo largo de nuestro estudio durante todos estos años de que el oxígeno pues es vital para nosotros y la hiperoxigenación mucho más aún. Inicialmente trabajábamos con ozonoterapia y posteriormente hemos adquirido una cámara hiperbárica con la cual hemos tenido resultados realmente impresionantes en los pacientes. Conociendo un poco más lo que es la medicina hiperbárica u oxigenoterapia hiperbárica, hemos podido en muchos casos salvar heridas, salvar pies, salvar dedos en pacientes que tenían prácticamente la amputación en puertas, ¿no? En puertas del quirófano, y eso nos llena mucha satisfacción. Nos llamamos Oxigénate porque el objetivo de nosotros es oxigenar y a través del oxígeno dar vida a los pacientes, ¿no? Realmente esto que es la hiperbárica es algo muy importante, como usted dice, la oxigenación. Diferentes patologías o enfermedades, como la gente comúnmente la conoce, son relacionadas también a esto del oxígeno, del medio ambiente, del estrés fundamentalmente. Y en esto de las heridas hemos podido evidenciar nosotros también de que sí, evidentemente, llega a cicatrizar más rápido, llega a hacer de que la piel misma vaya tomando su rumbo adecuado, ¿verdad? Entonces, esto es un plus más para aquellas personas que tienen cualquier sintomatología o cualquier herida, ¿verdad? Entonces, la cámara hiperbárica es fundamentalmente para aquellas personas quizás el medicamento más específico que se puede plantear. Sí, de hecho la función principal del oxígeno, cuando nosotros entramos a la cámara hiperbárica, va a haber una hiperperfusión, va a aumentar lo que es la presión parcial de oxígeno. Esta presión parcial de oxígeno en el organismo normalmente a una respiración, como nosotros lo estamos haciendo en este momento, más o menos es de 90 milímetros de mercurio. Cuando nosotros entramos a una cámara hiperbárica a 3 atmósferas, o sea, 3 veces más de presión atmosférica con el 99% de oxígeno puro dentro de la cámara, entonces nosotros multiplicamos este 90 más o menos 30 veces. Esto hace de que haya una mayor cantidad de oxígeno que se transporta a través de los tejidos, a través del plasma. Cuando hablamos de los glóbulos rojos y la hemoglobina es el transportador del oxígeno en la sangre. Sin embargo, la sangre ya tiene su hemoglobina, ya tiene su oxígeno. Entonces ahí no hay mucho que podamos hacer. Sin embargo, cuando entramos a una cámara hiperbárica, este oxígeno va a ir en el plasma. Y a los 60 segundos de entrar a una cámara hiperbárica, nosotros ya estamos hiperoxigenándonos. Entonces, cuando hablamos de heridas, cuando hablamos de, por ejemplo, enfermedades crónicas,
como artritis reumatoidea, enfermedades inmunológicas o migrañas, donde hay una hipoxia celular en las heridas, ya sea varices, ya sean heridas por pies diabéticos. ¿Por qué se forman estas heridas? Porque no hay una buena perfusión de oxígeno, no hay oxígeno en el lugar. Esa es la función. Claro, la célula, el glóbulo rojo ya tiene su hemoglobina, pero cuando hacemos hiperbárica, este oxígeno va a través del plasma a perfundir todos esos tejidos que tienen lo que normalmente en medicina llamamos hipoxia celular. Entonces hay una baja de oxígeno y por eso ese tejido se muere. Eso en cuanto a lo que son heridas, ¿no? Pero no solamente heridas de este tipo, sino también pueden ser fracturas. Tenemos pacientes que son deportistas, que quieren mejorar su rendimiento o que se han lesionado. Recibimos muchas roturas de tendones de Aquiles, tendinitis en hombros. Entonces va muy bien, mejoran muy rápido. Obviamente estos pacientes vienen referidos por sus traumatólogos, están haciendo una terapia, están haciendo una fisioterapia y como tratamiento complementario con la cámara, entonces podemos mejorar y este paciente puede volver a sus actividades mucho más pronto de lo que normalmente lo hace sin medicina hiperbárica. En patologías, por ejemplo, como la migraña, hemos tenido resultados pero excelentes. ¿Por qué? Porque en la migraña hay un dolor que está producido por una vasoconstricción. Cuando nosotros entramos a la cámara hiperbárica, lo primero que se produce es este oxígeno va al plasma, entonces hay una vasodilatación. Y de esta manera podemos mejorar las molestias principalmente en estos casos. Algo que es muy importante y que, bueno, me lleva a recordar la pregunta de mucha gente, ¿no? En este caso, gente eritrocitósica o poliglobúlica, como comúnmente se la conoce, que tendría que tener un plus más dentro de lo que significa la cámara hiperbárica, ¿no? Porque debemos recordar de que este es un mal de altura, como lo han denominado muchos, ¿no? Totalmente. Le podría decir que más o menos el 30% de nuestros pacientes son pacientes eritrocitósicos o lo que comúnmente se conoce como poliglobúlicos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay una hiperproducción de glóbulos rojos porque hay una deficiencia de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le damos? Nosotros le damos oxígeno a ese tejido, a esas células. Evidentemente, el glóbulo rojo, y soy un poco reiterativa en esto, el glóbulo rojo viene con la hemoglobina, que es el transportador del oxígeno. Pero nosotros cuando entramos a la cámara hiperbárica, ya esta hemoglobina, que ya no hay mucho que se pueda hacer ahí, porque la célula ya tiene su hemoglobina, tiene su oxígeno. Pero nosotros le damos oxígeno y este oxígeno va a ir con el plasma y va a ir a mejorar todo lo que es el sistema circulatorio, y cuando se vayan a regenerar estos glóbulos rojos ya lo van a hacer con la cantidad de oxígeno adecuada, con la cantidad de oxígeno que va a hacer de que las células que son malas, porque ¿qué es lo que pasa en la poliglobulia? Hay una hiperproducción de glóbulos rojos por una deficiencia. El organismo dice: no hay oxígeno, entonces produzcamos más glóbulos rojos. Eso ya no va a pasar porque ya va a haber cantidad suficiente de oxígeno, entonces es donde se va normalizando el hematocrito, la hemoglobina y todo aquello en los pacientes con poliglobulia. Esto, pero tiene que tener algo, bueno, yo me imagino una seguidilla de ir a la cámara hiperbárica, ¿no? Una persona que es eritrocitósica ya por algún tiempo, lógicamente debe tener sesiones, ¿verdad? Un poliglobúlico, por ejemplo, ¿cuántas sesiones debería tener al mes o cuántas veces al año? Ya, cuando hablamos de enfermedades crónicas, inicialmente hablamos entre 8 a 12 sesiones. Ya. ¿Por mes? No. Normalmente se hacen una vez al año o dependiendo, porque nosotros ya hacemos un seguimiento de acuerdo a los exámenes de laboratorio. Lo que más hacemos es una vez al año y bueno, pues hacemos mantenimientos dependiendo de cómo vuelva el paciente. Por ejemplo, en un paciente poliglobúlico, en un paciente que, por ejemplo, estamos hablando de un pie diabético. Un pie diabético puede tener, no sé, lesiones de 1 por 1, hablando en centímetros,
como puede tener del tercio inferior, por ejemplo, de la pierna. Entonces, que es lo más común, ¿no? Que son lesiones muy grandes. Nos ha tocado tener pacientes con lesiones de aproximadamente 10 centímetros de diámetro. En esos casos, obviamente, las sesiones son 25, 30 sesiones. Inicialmente son diarias, se hacen de 1 hora, 1 hora y media. Donde nosotros nos diferenciamos es de que cuando el paciente viene a la consulta, nosotros le damos una dosis. La dosis son las atmósferas. No todos los pacientes reciben la misma dosis porque no todas las patologías son iguales. Sí vienen todos los días, es cierto, no todos los pacientes son 8 o 10 sesiones. Inicialmente, para cualquier patología básica aguda, nosotros iniciamos con 8 sesiones. Siempre, eso es en todos. ¿Por qué? Porque hay una dosis de oxígeno y tiene que haber una acumulación. En casos excepcionales, como por ejemplo las intoxicaciones por monóxido de carbono, que es cuando nos exponemos a algún tipo de incendio, inhalamos ese gas tóxico, sí, 2, 3 sesiones muchas veces es suficiente. Pero en patologías ya instauradas sí necesitamos por lo menos de 8 a 10 sesiones en adelante. Ahora, respondiendo ya y concluyendo un poco con la pregunta, cuando hablamos de pies diabéticos, una vez que el pie diabético está curado o la úlcera varicosa está curada, entonces, bueno, pues el paciente, además de tal vez hacer un mantenimiento por un tema de salud, porque también el oxígeno es preventivo, entonces podría volver a hacer la oxigenación hiperbárica. Es algo interesante esto y bueno, el ver cómo funciona justamente esta cámara no es como la que le muestran en algunas oportunidades donde entran 5 o 3 personas, no, porque como la doctora Larrea explicaba, cada persona tiene que tener un tratamiento totalmente diferenciado y lógicamente personalizado, porque es mejor que sea monoplaza, como le llaman, ¿no? Sí. ¿Verdad? A que sea de varias personas, lógicamente, porque ustedes le dan la dosis exacta en primera instancia, Sí, ¿verdad? exacto. Después, ¿cuál es el tratamiento que debe seguir la persona o el paciente en este caso? Porque mucha gente que viene del alto, por ejemplo, en el alto existe muchísimo de esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué seguimiento le hacen ustedes para estas personas? Bueno, la cámara que nosotros tenemos es primero una monoplaza, ¿no? En la monoplaza nosotros lo que podemos es controlar la cantidad individual de cada paciente y, como hablábamos, de la dosis exacta, ¿no? El tiempo igual es personalizado, siempre estamos presentes. Para manejar un equipo hiperbárico tenemos que tener un posgrado universitario, tenemos que tener una formación en todo lo que son cuidados intensivos. Puede entrar un paciente de terapia intensiva, por ejemplo, a una cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica cuenta con todas las normas de seguridad. ¿Por qué? Porque un equipo hiperbárico puede también ir en contra de la integridad de un paciente si es que no está bien regulado, si es que no está bien diagnosticado. Hemos escuchado en otras partes del mundo donde, bueno, pues incluso hay perforaciones de tímpano, porque probablemente no son profesionales que están capacitados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un paciente? Viene el paciente, hacemos la consulta, le damos la dosis exacta, vemos cuáles son los factores de riesgo-beneficio del paciente, y ya más adelante vamos a hablar de quiénes pueden entrar, quiénes no pueden entrar. De acuerdo a eso, entonces nosotros también tenemos en Oxigenate otras alternativas de tratamiento, como por ejemplo un paciente que no pueda hacer cámara hiperbárica podría hacer tranquilamente ozonoterapia, podríamos hacer plasma rico en plaquetas si estamos hablando de lesiones musculares, óseas, etcétera, o articulares, pero sin desviarme del tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estudiamos muy bien al paciente, le damos el tiempo, le damos los días, les damos la dosis, hacen su programación e inmediatamente ingresan a la cámara. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta el paciente que va a hacer una terapia hiperbárica? Que esté, bueno, pues con el profesional adecuado, que esté en un centro adecuado y principalmente que la cámara hiperbárica sea una cámara de metal, ¿no? Que sea de metal. En las imágenes ustedes ya deben estar viendo la cámara hiperbárica que nosotros tenemos, que es una cámara hiperbárica
hiperbárica completamente metal, tiene una parte acrílica transparente donde un paciente con claustrofobia tranquilamente puede entrar, pero se han puesto muy de moda las cámaras hiperbáricas inflables. Oh, sí. Sí, sí. Bueno, por el tema del costo también, ¿no? Y las cámaras hiperbáricas inflables no son cámaras que sean terapéuticas, no son cámaras que nos van a dar la cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos para regenerarnos, porque al ser inflables, entonces no mantienen la presión que nosotros estamos necesitando. En ese sentido, aconsejamos a las personas que quieran tomar una buena terapia hiperbárica que acuda a estos centros especializados, a Oxigénate, o a algún centro donde, bueno, pues ellos vean de que es una cámara hiperbárica pues de metal. Y manejada por profesionales, que es muy importante, porque si evidentemente nosotros buscamos una calidad de vida, pues le ofrecemos acá en el ABC de la Medicina esta posibilidad, porque nos ha parecido realmente interesante que personas, no solamente de la tercera edad o las poliglúticas, accedan a esto. Y entrando dentro de esto, que es muy importante, ¿quiénes son los que pueden acceder a ser pacientes hiperbáricos en este caso, ¿no? Hay un premio Nobel de un conocido doctor japonés en 1989, donde él hablaba de que él había descubierto de que el oxígeno, cuando uno le da oxígeno a una célula, es prácticamente imposible que esta célula vaya a degenerar a cáncer, ¿no? Y eso nos llama mucho la atención porque nosotros podemos utilizar la cámara hiperbárica de manera preventiva. Es así de que cualquier persona, tú, Luis, yo, un niño, un adulto joven, un adulto mayor, puede tranquilamente ingresar a la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica no es solamente para personas enfermas o que tengan alguna patología, también es para nosotros que queremos mejorar ya sea un rendimiento deportivo. Nosotros acá en Oxigénate tenemos muchos pacientes deportistas que son futbolistas, tenistas, taekwondistas, pacientes que practican algún tipo de deporte previo a una carrera o una competencia. Eso es en pacientes sanos, ¿no? Que queremos rejuvenecer, que queremos mejorar. Entonces cualquier paciente puede ingresar a la cámara hiperbárica siempre y cuando tenga ¿qué condiciones? No sea un hipertenso descontrolado, no tenga marcapaso, porque los marcapasos dentro de la cámara hiperbárica se pueden desprogramar. Que no sea un paciente hipertiroideo, porque el oxígeno va a ir a hiperestimular esa tiroides. Sin embargo, por otra parte, hipotiroideos sí pueden ingresar, ¿no? Mujeres en embarazo y principalmente esos son los pacientes que no podrían ingresar a la cámara hiperbárica. Por lo demás, los demás, incluso pacientes que han sufrido alguna fractura, que tienen fijadores externos, eso cuidamos nosotros mucho de que no entren metales a la cámara, pero pueden hacerlo. Nosotros tenemos las condiciones para cubrir toda esa área, que en todo caso podría ser un miembro inferior, que nos han pasado hombros, miembros superiores. Pueden entrar también pacientes de ese tipo. Pacientes de cualquier edad podemos ingresar a cámara hiperbárica. Y hay algo que es muy importante, por ejemplo, el estar cómodo, el confort, el hecho de que podamos mandar o bien a nuestros hijos, a nuestros papás, hermanos o nosotros mismos dentro de lo que significa una cámara hiperbárica o una infraestructura que esté adecuada para esto, ¿no? Oxigénate, ¿qué es lo que nos ofrece en este caso? Bueno, lo que nosotros siempre velamos es por la comodidad del paciente. Entonces, uno de los requisitos es cuando viene a la consulta, nosotros le pedimos al paciente que venga con una ropa determinada. Normalmente pedimos que sea con una ropa de algodón, con una indumentaria de algodón. Cuando son niños, de la misma forma, ¿no? Que vengan abrigaditos con unas meditas de algodón, una polerita. Les damos una indumentaria especial para la cámara. Y una vez dentro de la cámara, el paciente puede estar cómodamente. Si es un niño, puede estar viendo unos videos, puede estar viendo YouTube, puede estar viendo lo que ellos nos pidan, porque como van a ver en las imágenes, nuestra cámara hiperbárica tiene una parte acrílica que es transparente y a través de la cual nosotros tenemos un televisor donde el paciente está tranquilo y cómodamente viendo su programa. En el caso de los niños, principalmente son los que más nos piden algún canal específico, algún dibujo o algo así, que son más exigentes. Y los varones, que si hay
hay algún partido de fútbol y todo aquello. Justo en el partido. Sí, justo en el partido, no pueden suspender. Pero no se duerme, ¿no? Eso es más que seguro. No, en el partido no se duerme. Pero se relaja bastante, ¿verdad? Sí, se relaja el paciente que ingresa a la cámara. La primera vez, el paciente está siempre atento a ver qué es lo que estamos haciendo, pero ya en la segunda, tercera sesión se duermen o bueno, pues están ahí tranquilos viendo su programa. Lo que sí no se puede es escuchar a la persona de afuera, ¿no? No nos puede escuchar. Sin embargo, con una película o con un subtítulo, los pacientes tranquilamente están viendo muchas veces sus series favoritas, entonces nosotros las ponemos las series y ven la continuación, entonces tampoco es que es una terapia aburrida, no duele, no molesta, pueden incorporarse inmediatamente a sus actividades cotidianas, pueden ir al gimnasio, si a continuación tienen que ir a trabajar o a la universidad. Estamos muy cerca de una universidad, tenemos muchos pacientes que son universitarios y bueno, pues aquí al lado del hospital psiquiátrico pacientes que por ejemplo padecen de insomnio, entonces también con ellos va perfectamente. Eso sí, importantísimo, pacientes con insomnio. Escúchame, hay varios que nos llaman y dicen, ¿qué puedo hacer? No puedo dormir. Ahí está, esta es una alternativa. Es una muy buena alternativa, sí. No hay mucho escrito, sin embargo lo hemos visto y en nuestra experiencia hemos constatado de que con el insomnio, bueno, el estrés sí, no hay mucho sobre eso, pero el insomnio va muy bien con los pacientes. Horarios que son importantes también, ¿no? Porque muchas veces hay unos que trabajan, otros que no, o las amas de casa que no tienen mucho tiempo en este sentido, horarios y días en los cuales uno pueda acceder a esto, que es importante también. Sí, nosotros estamos realizando las terapias de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Claro, hay un horario que es el horario de las consultas, que son horarios de oficina, pero puede acceder tranquilamente también, eso de lunes a viernes y los sábados hasta la 1 de la tarde. Cuán importante es esto, que tomen nota, porque evidentemente se adecua a lo que usted requiere, a la necesidad de horario que tiene y lógicamente también a la necesidad del bolsillo. Así que es importante que se tome muy en cuenta y las alternativas que le presentamos realmente son las que avalan estos 19 años del ABC de la medicina. Así que vamos a continuar con esto y tendremos una segunda parte, hablaremos con las complementaciones también con Oxigénate acá en el ABC de la medicina. ¿Quiénes son los que más ingresan a esto? ¿Los varones, las mujeres, tomando en cuenta el grado de estrés que existe hoy por hoy? Estar en la casa es un estrés tremendo, especialmente cuando hay niños. Estar en la oficina o estaría en la calle, a la puerta de tu casa, bocinazos, marchas, paros, huelga, es decir, todo. Es un estrés constante, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son los que más se adecuan a esto? Pues tenemos pacientes de ambos sexos, son varones, mujeres, tenemos niños, como decía, adultos mayores, pacientes con las patologías tal vez más comunes, la artritis reumatoidea, la artrosis, migraña, el diabetes, también tenemos muchos pacientes con diabetes y los pacientes que se están preparando para algún tipo de competencia. Es de lo que más atendemos y obviamente las heridas. Vamos a irnos a las preguntas, ¿les parece? Claro que sí, hasta acá queda perfectísimo. Yo creo que tenemos que hacer un tema de lo que significa, no la oxigenación, la ozonoterapia también. Bueno, vamos a ir haciendo, ¿no? Diferentes temas que son realmente importantísimas. Tenemos ya las preguntas a través de las redes sociales. Vámonos con la primera, por favor, adelante. Pues contraindicación como tal vendría siendo un paciente que tiene marcapaso. Ese paciente no debería entrar a la cámara hiperbárica. Paciente ya diagnosticado con hipertiroidismo, tampoco. Las pacientes embarazadas no pueden entrar a la cámara hiperbárica y pongan atención en esta respuesta porque hipertensos tenemos muchos pacientes, más del 50% de nuestros pacientes para cámara hiperbárica son hipertensos. No pueden entrar a la cámara hiperbárica los hipertensos que están descontrolados.
nuestros pacientes hipertensos controlados pueden ingresar a cámara hiperbárica. Esas son las 4 condiciones en las cuales el paciente no puede ingresar a cámara hiperbárica. Y una última, que vendría siendo la quinta, son los pacientes que están diagnosticados con glaucoma de ángulo cerrado. Los pacientes con glaucoma de ángulo abierto sí pueden ingresar a cámara hiperbárica. Entonces, son 5: los pacientes que tienen marcapaso, los pacientes que son hipertiroideos, pacientes embarazadas, pacientes que tienen el glaucoma de ángulo cerrado y hipertensos descontrolados. Los hipertensos descontrolados, exacto. Vamos con la segunda pregunta. Dentro de la cámara lo que uno siente es un ruido, escucha un ruido que es el tiempo de la presurización. El tiempo de la presurización es donde el oxígeno ingresa a la cámara hiperbárica hasta llegar a un momento en el que hay un silencio. El silencio donde muchos pacientes dicen, no hay oxígeno, doctora, no escucho nada, y a veces se asustan cuando omitimos a veces la explicación. Es el momento del tratamiento, es el momento más importante, el silencio. Es donde el paciente normalmente se duerme, donde el paciente está relajado viendo la tele. Y por último, el tercer tiempo es la despresurización, es donde estamos sacando el oxígeno para poder sacar al paciente. Es más o menos como si entrara un avión que está presurizado o que lo presurizan para que usted pueda estar en las alturas, ¿no? ¿verdad? Exacto. O sea, sería el despegue, el vuelo y el descenso. Exacto. Perfecto. Tercera y última pregunta. Adelante, por favor. Pues estamos hace más o menos 15 años. Hay un centro muy conocido acá en La Paz que, bueno, pues me parece que es el pionero en cámara hiperbárica. Sin embargo, no hay ningún seguro que cubra el tema de la cámara hiperbárica. Y bueno, nos parece un poco contradictorio porque siendo que el oxígeno es lo que nos da vida y conociendo un poco más las bases de esta terapia, deberíamos contar con un seguro que sí las cubra. En Estados Unidos, la Asociación Americana de Medicina Hiperbárica cubre 14 enfermedades. Para cualquier paciente que tenga estas 14 enfermedades, este seguro, como son principalmente la fascitis necrotizante, la intoxicación por monóxido de carbono, la intoxicación por cianuro, las inflamaciones e infecciones de pared, la diabetes, la migraña, entre tantas otras, ¿no? Son 14 las patologías que sí se cubren. Entonces, hay mucho escrito al respecto. Sin embargo, tenemos que informarnos un poco más para que, bueno, pues nuestros pacientes también sean beneficiados con esta terapia. Ahí está, realmente muchísimas gracias. Las preguntas ya han sido respondidas. Lógicamente, creemos que con esto se disuelven muchas interrogantes dentro de lo que significa la familia boliviana. Oxigénate es uno de los que tiene realmente una cámara hiperbárica a las cuales está totalmente garantizada y donde usted puede acceder a venir y ser atendido muy profesionalmente. Realmente ha sido un gusto muy importante hablar de esto de la cámara hiperbárica. Tendremos una segunda parte porque creo que es importante conjuncionar un poquitito lo que es la hiperbárica y la ozonoterapia, ¿verdad? Porque hay terapias que vienen de la mano y lógicamente para el beneficio de la gente. Claro que sí. Muchas gracias, Luis. Gracias por la entrevista. Muy amable, gracias. Y gracias a las personas que nos han visto, nos han escuchado, nos pueden visitar. Estamos en Oxigénate. Soy la doctora Silvia Gabriela Larrea Vera y estamos a sus órdenes. Hasta la próxima. Oxigénate, se lo recomendamos. Estamos en Miraflores, ¿verdad? En Miraflores, en la calle Cuba, Villalobos, esquina Cuba. Ahí clarito usted va a encontrar el letrero de Oxigénate. Ahí, garantía, profesionalismo y puntualidad. Se lo recomendamos. Vámonos a la pausa. Volvemos enseguida.